Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Dos analistas políticos, Daniel Valverde y Marcelo Silva, analizan la situación de división del movimiento al socialismo y también de la oposición. Escuchemos estas palabras y luego continuamos. Y esto amerita, por supuesto, el análisis. A ver, comencemos con el tema del movimiento al socialismo. Vamos con nuestros invitados. Estoy con Marcelo Silva acá en nuestros estudios, Daniel Valverde a través de la conexión desde Santa Cruz. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Jorge, qué gusto, de verdad un privilegio poder estar contigo. Un cordial saludo a Daniel en Santa Cruz. Bueno, el MAS y creemos experimentando estos problemas. A ver, contextualizaremos así rápido, un poquitito para darle un poco de cuerpo a esto y no hacer solamente un análisis epidérmico. Estamos viviendo en política un momento de transición, un tiempo de transición. En política, ¿cómo se caracterizan los tiempos de transición? Básicamente en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de consolidarse ni de nacer del todo, ¿no? Es un momento indudable de una propuesta, un discurso, un momento político que se va agotando, pero que no se ha agotado del todo, y una propuesta o nuevos actores que van naciendo, pero que tampoco tienen la fortaleza de imponer algo nuevo, ¿no? Un proyecto nuevo. Esa es la primera característica que establece indudablemente un tiempo en política que es absolutamente distinto. La segunda característica es de que hay temas en el país que los acontecimientos políticos de los últimos 4 o 5 años no han podido resolverlos todavía. Y esos conflictos son conflictos fundamentalmente regionales, generacionales, incluso de género, etcétera, 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 que todavía están frescos y que en algún momento pueden resucitar porque no han sido saldados del todo. En este escenario, en este contexto, indiscutiblemente surgen algunos otros hechos que no dejan de ser importantes, como por ejemplo para mí un tema nodal en el ámbito de la lectura política del país, y es la salida de Evo Morales del poder político. Creo que ese es un momento trascendental. ¿Por qué? Porque Evo Morales, en su momento, tuvo la capacidad de ser el elemento condensador de la política boliviana, ¿no? Es decir, no había nada en este país que no se debata alrededor de Evo Morales. Y eso, indudablemente, generaba una hegemonía, es cierto, dentro de su partido. Por ejemplo, él era el jefe del partido, él era el presidente, él era el líder nato de las organizaciones sociales, pero además era intocable en el ámbito de que alguien le pueda disputar el poder. Cuando Evo Morales sale del poder, indudablemente es una especie de destaponamiento. Saltado, ¿no? Y ahí de repente empieza a surgir indudablemente una generación o varias generaciones que tratan de también reproducir a su estilo y bajo sus características, y si tú quieres bajo un interés generacional, indudablemente sus aspiraciones legítimas de poder. Pero junto con Evo Morales y el estilo de política que hizo Evo Morales, también se van otros actores. Y son los actores de las oposiciones políticas que estuvieron bregando constantemente contra Evo Morales, ¿no? Ahí sale Rubén Costas fuera, aquí en La Paz el mismo Revilla, la estructura Sin Miedo. Es decir, la salida de Evo Morales y la entrada de Yanine Áñez te quema generaciones, ¿no? Te la saca del escenario político. Y yo creo que también esto sucede en el ámbito de Santa Cruz. Es decir, creo que empieza a haber una especie de asincronismo de liderazgo. Santa Cruz no se merece este liderazgo político, definitivamente. Santa Cruz merece ahora, más que un liderazgo de resistencia política, necesita un liderazgo propositivo, que termine de enamorar a todo el país. Entonces, creo que estos elementos de alguna manera, y ya no abundo más, van a caer en lo que estamos viviendo, ya que es más coyuntural, más epidérmico, ¿no? Las fracturas acá, las fracturas allá, las disputas allá, pero creo que este es el marco teórico referencial que de alguna manera tienen estas divisiones. Muy bien, vamos con Daniel Valverde hasta Santa Cruz. Comenzamos con el tema del MAS, luego hablaremos de Creemos en la segunda ronda. Este MAS que está experimentando problemas que se han agudizado, división que se ha agudizado de una forma más palpable desde la elección de diputados. Lo escuchábamos al diputado Arce hace algunos minutos diciendo
los renovadores. Y David Choquehuanca es el que lideriza a los renovadores. Adelante, Daniel. Gracias, Jorge. Creo que es importante todo lo que ha mencionado como antesala Marcelo, ¿no? Hay que definitivamente reconocer que parte de la conflictividad que hay en Bolivia tiene que ver con la crisis del sistema de partidos políticos, ¿no? Lo grave, Jorge, es que esta crisis es tan profunda que termina afectando al conjunto de la población, porque los conflictos, las soluciones, los problemas no se generan cabalmente en los escenarios políticos institucionales, como podrían ser, por ejemplo, la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino que salen a la calle, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, hoy un conflicto en Santa Cruz que va por los 20 días sin resolverse, y una Asamblea Legislativa, un sistema de actores políticos que prácticamente miran de palco, ¿no? Cuando no atizan el conflicto, pero no buscan la solución. Lo demás va por ahí también, ¿no? El más ya creo que algo que ha entrado en una crisis profunda, fundamentalmente a partir de los errores políticos que cometieron a partir del año 2016, que nunca supieron reconocerlo, no supieron reinventarse, fueron demasiado obstinados en proseguir en su error. Generaron una especie de caudillismo, ¿no es cierto?, que exacerbado, que le ha hecho mucho daño finalmente al propio movimiento, al socialismo, y no han tenido la posibilidad no solamente de renovarse en términos de liderazgo, ¿no?, de manera democrática, sino que hasta ahora tampoco han renovado muchos de sus planteamientos políticos. Yo creo que el proyecto que inicialmente planteó el MAS, ¿no?, está ya desgastado. Es un proyecto político que no se ha renovado, pero tampoco en las prácticas, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tiene en este momento el presidente Arce Catacora es que está repitiendo, ¿no?, varias de las prácticas, ¿no?, que llevaron al error al expresidente Evo Morales. El de no dialogar, el de no pacificar, el de no generar climas de confianza, el de no generar climas de tolerancia, ¿no? Entonces, el propio partido político, que es el MAS, está consumiendo sus propias toxinas internas y estamos viendo estas divisiones, ¿no? Un MAS totalmente fracturado. Ya no es una hipótesis, ¿no?, la fractura del MAS, es algo muy evidente, es una fractura severa, ¿no?, que va a ser muy difícil que se componga, ¿no? Habría que preguntarse cuántos más, ¿no?, pueden surgir, además de los dos frentes que está en este momento en lucha, ¿no?, en una lucha interna casi fratricida. Se están dando con todo, no solamente con discursos, sino que también han entrado al pugilato físico, han entrado a las amenazas, a arrinconarse unos con otros. Entonces, esto es muy complicado, pero va, reitero, algo mucho más profundo e integral, que es la crisis del sistema de partidos políticos y que está afectando a la población en su conjunto, porque tenemos prácticamente un sistema de partidos paralizado ante los problemas del país, que también no le permite decidir al propio presidente, porque tiene que hacer cálculos, ¿no?, tipo malabarista, ¿no? Si esto le va a gustar a Evo Morales, si esto le va a gustar a tal fracción, si estos movimientos sociales van a estar de acuerdo con una decisión. Entonces no se está gobernando para todos, se sigue gobernando, ¿no?, de acuerdo a la tónica, ¿no?, de quienes son los que te avivan, ¿no?, te quieren alzar en hombros, los que gritan tu nombre. Entonces creo que esa es una forma errada de funcionar, tanto a nivel del liderazgo como del propio partido político, que es el movimiento socialista. Ok, muchísimas gracias, Daniel. Voy a una última ronda, por favor. Esto es lo del MAS, que dejó de ser un trascendido de que había problemas internos, ya para evidenciarse con las declaraciones que ustedes mismos estaban escuchando, querido Marcelo. ¿Qué pasa en Creemos? Que empezó a generar también olas internas a partir de la figura de Chávez, del asesor Chávez. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Creemos? A ver, hay un problema también estructural ahí que me parece importantísimo. Santa Cruz ya no es solamente el centro gravitacional de la economía boliviana.
lo que estamos viendo es un cambio de eje gravitacional, ¿no? Santa Cruz muy pronto se va a convertir también en el centro de reflexión político del país. Así de sencillo y de llano. La cantidad de masa demográfica que tiene Santa Cruz y lo que puede aportar al padrón electoral, que seguramente lo vamos a develar después del censo y también con la nueva elección. Pero además, si se aplican los escaños, y ahí le aumentemos a Santa Cruz 3, 4 escaños de representación política, que sería lo que le correspondería, ¿no? Convierte a Santa Cruz en el centro de la reflexión política. Creo que hay una división en Santa Cruz muy nítida. Tú tienes un liderazgo empresarial, económico, que es bastante exitoso y que ha empezado a entender que tiene que hablar en clave nacional. Que además tiene aliados fundamentales que son Oruro, que son El Alto, que son La Paz. Y creo que ha tratado de extender además esa clave y ese discurso y además la imagen exitosa de Santa Cruz. Creo que hoy Bolivia está enamorada de Santa Cruz. Y creo que definitivamente Santa Cruz se convierte en la síntesis de Bolivia hoy día, más que nunca. Bueno, hay punto. Esto es asincrónico con su dirigencia y su clase política. La clase política no está entendiendo que Santa Cruz ya tiene un carácter metropolitano, que ya no se puede ver más a Santa Cruz como una especie de castillito y tu territorio alrededor como si fuese un feudo, ¿verdad? Donde se dice lo que yo diga, se hace lo que yo diga y además se acostumbra a lo que yo acostumbro. No. Eso no sucede en ninguna metrópoli. Santa Cruz está en camino de convertirse en Lima del Perú, en Santiago de Chile, en Buenos Aires de la Argentina, en convertirse en el centro metropolitano. Este liderazgo político no habla en clave nacional. Es un liderazgo solamente de resistencia. Es absolutamente conservador. Es infructífero en la capacidad de hacer alianzas y lo hemos visto ahora en la orfandad que tiene Santa Cruz en su demanda por el censo. Santa Cruz suena, pero el resto del país pareciese que no fuese si fueran los medios, que ese tema no existiese. Y eso es por la falta de la capacidad de liderazgo político, de hacer lobbies, de ir más allá, de poder hablar en clave nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que está pasando en Santa Cruz. En Santa Cruz también existe una fuerte tendencia de que hay que pensar seriamente el liderazgo político. En este momento, ese liderazgo político, y veremos cómo resulta el paro, que lo encarna Camacho y que lo encarna Creemos. Sé que muchos dirán, sí, no, lo de Santa Cruz es mucho más importante, es más cívico, pero en este momento eso se ha encarnado y es así como se lee, ¿no? Y por eso, ¿verdad? Creo que también, a lo mismo que el MAS, Creemos y Camacho tienen ratones en casa que indudablemente están tratando de carcomer la existencia política. Esa es la razón estructural. Y yo creo que Santa Cruz necesita proyectarse a nivel nacional. Es el momento de un proyecto nacional. Y saben, creo que Camacho no da la talla para ese liderazgo. Muy bien, gracias Marcelo. Voy a una ronda final, por favor. En una intervención final, querido Daniel, tengo minutito y medio. Adelante, por favor. Con mucho gusto. Gracias, Jorge. No, realmente es interesante, ¿no? Poder hablar de lo que ocurre con Creemos y lo que debe proyectar Santa Cruz. Santa Cruz está llamada, ¿no?, a proponer al país un proyecto político verdaderamente democrático, no líricamente democrático. Eso es tremendamente importante, ¿no?, que salga desde Santa Cruz. Debe ser además un proyecto político moderno, ¿no?, con nuevos paradigmas, por supuesto, con un carácter progresista, ¿no?, porque también ese es el espíritu de Santa Cruz. Lamentablemente, la expresión de Creemos, ¿no?, es solamente de una minoría, ¿no?, la élite conservadora, en algunos aspectos incluso retardataria de los cambios que se necesitan generar desde Santa Cruz. Creemos a través de Luis Fernando Camacho, voy a ser mucho más enfático, creo que a estas alturas del partido ya es un retroceso para Santa Cruz. Cuando se eligió a la bancada de diputados hace 2 años de Creemos, recuerdo una declaración del gobernador, señor Camacho, decía esta va a ser
la primer bancada digna que va a representar a Santa Cruz. Eran 14 diputados, ¿no? 16 diputados y 4 senadores. Yo no sé si llegan a la mitad en este momento, ¿no? En la estructura de Luis Fernando Camacho, porque no es la primera decisión que ha tenido con el diputado Gutiérrez, ¿no? Ya antes diputados de UCS abandonaron esa causa, hay algunos otros diputados que han abandonado, porque han encontrado una estructura vertical, autoritaria, caudillista, lo que no les permite desarrollarse y que no expresa ese espíritu democrático, moderno, integrador, cabalmente que necesita Santa Cruz. Lamentablemente, y en esto hay que ser muy ecuánime, tampoco el movimiento socialismo, ¿no?, expresa, ¿no?, esos postulados que hoy en términos económicos, en términos culturales, en términos sociales expresa Santa Cruz. Pero es tan dramática la situación, Jorge, que por ejemplo, en épocas pasadas me tocó participar a mí, la brigada parlamentaria era un factor de contrapeso político en el país, en la región. Era la voz que tenía la agenda estratégica regional y que esa agenda unía a moros y cristianos. Hoy hay una brigada parlamentaria donde no tiene absolutamente ningún objetivo en común y han dejado toda la tarea a estructuras de carácter cívico, ciudadano, con un sacrificio enorme como el que estamos viendo ahora para resolver una crisis que le toca soportar a los ciudadanos, cuando esto lo debía resolver cabalmente los actores políticos. La brigada parlamentaria debería cumplir un rol importante. Entonces, esa es una situación muy complicada por lo que pasa en Santa Cruz y estamos llamados definitivamente, saliendo de esta crisis, a reflexionar sobre estos temas y promover desde Santa Cruz un proyecto político alternativo, moderno, adecuado a las características de Santa Cruz y a las necesidades de todo el país. Muy bien, gracias querido Daniel. Como siempre, un gusto conversar con Daniel Valverde, que se encuentra precisamente en Santa Cruz. Siempre apelamos a su análisis, a su criterio, por supuesto. Agradecemos mucho también a don Marcelo Silva, que está con nosotros acá en nuestros estudios. El análisis, que siempre es importante, porque la política es muy dinámica y va presentando varias facetas. Hay que aterrizarlas, hay que contextualizarlas. Esas fueron las palabras de estos dos analistas políticos, quienes ven una lucha fratricida. Para Valverde hay una fractura severa en el movimiento al socialismo que va a ser muy difícil que se componga y que estas disputas internas están afectando de cierta forma a la población. Por otro lado, para Marcelo Silva, los acontecimientos políticos de los últimos 4 años no han podido solucionar y que Evo Morales tenía una fuerza de poder, pero que tras su salida existió una especie de asincronismo del liderazgo. ¿Qué opinan ustedes frente a las valoraciones de estos dos analistas políticos, quienes ven la fractura del movimiento al socialismo al parecer sin solución? Además de que esta fractura se evidencia también en Creemos, y dicen que la consecuencia de todas estas fracturas y divisiones internas son tan grandes que las vive también la población boliviana, que no necesariamente es afín al movimiento al socialismo. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.